Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 9 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Estamos ahora en una serie que se llama Enseñanzas breves para vivir por siempre. Iniciamos el capítulo 20 de Proverbios. Ayer estudiamos el versículo 1, ahora estudiaremos los versículos 2 y 3. Sigamos adelante con estos breves proverbios que nos expresan enseñanzas para toda la vida. Hoy estudiaremos dos de estos proverbios tan prácticos y reflexionaremos en nuestra propia vida para poder aplicarlos. Leamos cada versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo, así dice el versículo 2. Paráfrasis. El enojo de un rey, un gobernante, un tirano, se parece al ruido que hace una fiera salvaje muy molesta. Aquel que hace algo para provocar su ira está atentando contra su propia vida. Versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Paráfrasis. Una de las cosas más honorables de un ser humano es huir de los pleitos, pero el necio siempre se envolverá en ellos. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Primera de ellas, la enseñanza de la sumisión sabia. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Este proverbio es casi igual al del capítulo 9, versículo 12. En su primera parte es idéntico, y solo se distingue en su segunda declaración. Se los comparto el proverbio al que hago referencia. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. En esta versión pasada, el final es feliz porque nos habla de las bondades de estar bien con el rey o con los gobernantes, pero en el proverbio de hoy todo es negativo y en la segunda parte nos advierte del tremendo peligro que significa hacer enojar a un gobernante y nos aclara que se trata de un atentado contra nosotros mismos. ¿A qué se refieren estos proverbios, tanto el pasado como este? La verdad es que se trata de un fenómeno normal en la sociedad y un asunto vigente el día de hoy, como era en aquella época. Solo que las condiciones sociopolíticas de nuestro tiempo son diferentes. No tenemos reyes plenipotenciarios, pero sí tenemos gobernantes, algunos de los cuales en algunos de nuestros países son tiranos, y además tenemos jefes, empresarios, directores, entrenadores, padres, es decir, gente en autoridad, que puede funcionar de la misma manera que en el tiempo de Salomón, aquellos reyes. Así que reflexionemos en lo siguiente. Las personas en autoridad no son personas comunes. Su responsabilidad crece en proporción de las personas que gobiernan. Mientras más personas que dirigen gobiernan, más responsabilidad tienen. Un rey, un presidente de un país, un gobernante, un padre, un jefe, un entrenador, un maestro, un líder de un grupo cualquiera, un pastor incluso, experimenta una crisis real al reconocer que el destino de aquellos a los que dirige depende de algunas decisiones que él debe tomar. Una decisión, una orden tomada en un mal estado, puede hacer más daño que la de cualquiera en su lugar y puede afectar a muchas más personas que las decisiones de una persona que no es un líder de este tamaño, de este clase, de este nivel. Aquí hay enseñanza en dos direcciones entonces. Para los reyes, para los líderes, gobernantes, gente en autoridad. No abusen de su poder. Esta es la enseñanza. No abusen de su poder. Para los súbditos, ciudadanos, seguidores, subordinados. Comprendamos la situación de los que ejercen un liderazgo, un gobierno. Pablo habló de respetarles en sus funciones. Dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto está en Romanos 13:1, y también dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto está en Romanos 13:3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto está en Tito 3:1. Es decir, para los seguidores, para los subordinados, para los ciudadanos o los súbditos, en los países en los que sí hay rey, comprendamos la situación. Oremos por ellos, otra cosa que hacer, oremos por ellos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Esto dice 1 Timoteo 2:1. Así es que en relación a este proverbio, se lo leo una vez más, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo.
con respecto a este proverbio que hemos dicho, la enseñanza de la sumisión sabia, seamos gente comprensiva y si ejercemos un liderazgo, no abusemos de ese liderazgo. Esta es la enseñanza doble que este proverbio nos presenta. Segunda enseñanza, con el segundo proverbio, versículo 3, la enseñanza de la huida sabia. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Ya hemos dicho que respecto al carácter, tenemos algunas ideas equivocadas. Por ejemplo, decimos que alguien tiene un carácter fuerte cuando explota y se pone violento a la primera provocación. Pero la verdad es que, si es así, eso no es tener un carácter fuerte, eso es tener un carácter débil, no fuerte, débil, debilucho. Un carácter fuerte lo tiene el que aguanta la presión y se mantiene ecuánime, a pesar de lo que le digan o le hagan. No se trata de una persona pusilánime, sino de una persona fuerte y sabia. De la misma manera, algunos llaman cobarde al que rehúye a la confrontación y la contienda, y llaman valiente al que busca pleito. Sin embargo, el proverbio nos dice que una de las cosas más honorables de un ser humano es dejar la contienda de lado, y que una de las cosas más insensatas de la vida es trabarse en pleitos. Podemos decir que pelear es un asunto instintivo, es decir, es una reacción natural. Cuando alguien nos ofende o pretende pisotear uno de nuestros derechos o cuando se burla de nosotros, reaccionamos. Y con todo respeto, igual reaccionan los gallos, que son animales. Igual reaccionan los perros. Igual reaccionan los toros y otros animales de la creación de Dios. Igual reaccionan por instinto y defienden su territorio, y defienden sus hembras y defienden su comida o lo que sea. Así que no se necesita mucho para reaccionar así, sencillamente reaccionamos por naturaleza humana. Sin embargo, para tranquilizarnos, para tomar las cosas con calma, para actuar en base a principios racionales y o espirituales, en lugar de reaccionar en base al instinto natural o animal, se requiere de mucho valor, se requiere de un dominio propio extraordinario, se requiere de ser un hombre o una mujer honorables. Cualquiera se pelea en este mundo, pero no cualquiera busca arreglar las cosas pacíficamente. Además, se trata de un acto de sabiduría, pues está claro que los pleitos nadie los gana y todos los perdemos. Luego entonces el proverbio nos exhorta a ser sabios. Ganemos siempre, huyendo de los pleitos. Ya les he contado alguna vez de una película, creo que es bastante vieja, cuando yo era adolescente, me parece, joven, así es que, dirán algunos de ustedes hace mucho, me parece que se llamaba Los Juegos de Guerra. Y se trata de un niño muy sabio en el uso de la computadora que está usando su computadora, quiere jugar cosas y de pronto se mete sin querer, se mete a la computadora del Pentágono, allá en Estados Unidos. Y ve un programa que aparece ahí que se llama Guerra, me parece, o Juegos de Guerra, algo así se llama, y él lo activa. Y lo que acaba de hacer, lo que hizo fue activar que la computadora esa del Pentágono inicie la preparación para una guerra contra Rusia. Es la época de la Guerra Fría y aquellas cosas. Y entonces en el Pentágono pegan el grito de espanto porque resulta que su programa de guerra contra Rusia está activado. Y la computadora empieza a prepararse y empieza a analizar cómo puede ganar la guerra contra Rusia. Y dentro de unas horas habrá de disparar algunos misiles contra bases militares especiales en Rusia, estratégicas para empezar la guerra, para declarar la guerra y empezarla. Y se arma todo un argüende y descubren dónde está el niño que activó eso porque hacen estudios y demás en la computadora y descubren que es el niño que en su casa hizo eso, se lo llevan la policía, el FBI, yo qué sé, el gobierno, el ejército y empiezan a buscar y no saben cómo parar el programa ese y le dicen al niño, ¿cómo lo activaste? No sé, yo quería jugar un juego y descubren al creador de la máquina esa, del programa ese y resulta que el creador de ese artefacto, de ese programa, le dio inteligencia a la máquina, le dio la capacidad de aprender, esa es la idea. El programa ese, o esa máquina, esa computadora, tiene la capacidad de aprender. Y no logran apagarla. Y la computadora está haciendo ensayos y está preparándose cómo vencer a Rusia en la guerra. Y no la pueden apagar, no la pueden apagar, no la pueden apagar. La última escena, están ahí las pantallas gigantescas, ahí en el Pentágono. No la han podido apagar y de pronto la máquina empieza a lanzar misiles en la pantalla. Pero se dan cuenta que no está lanzándolos en la vida real. Solo está haciendo un simulacro. Está ensayando cómo ganarle a Rusia. Y está lanzando misiles y está en su programa
reaccionando como Rusia mandará sus misiles también, porque tiene datos y demás, y lo dice, yo le mando esta bomba, y Rusia manda esta, y está haciendo una guerra simulada en su pantalla. Y finalmente, después de hacer la guerra simulada, se apaga. Y el programa que tanto trabajo les daba apagarlo, se apaga. Nadie lo apagó, solita la máquina lo apagó. Y entonces dice la frase célebre de la película, que es de lo que se trata todo. Dice el sabio que la inventó. Dice, es que después del simulacro aprendió cómo ganar la guerra. Y descubrió que ganar la guerra es no pelearla, no iniciarla. Oiga, me pareció fantástica esa película. Era yo un niño, pero se me quedó grabado en la mente. Es verdad. Las guerras, los pleitos, nadie los gana. Por eso seamos sabios. Ganemos siempre. ¿Cómo? Huyamos de los pleitos y seremos campeones. He aquí la enseñanza de hoy. Espero que sea útil para usted y me encantaría encontrármela el día de mañana. Hasta pronto.